espero. Perfecto, muchas gracias, profe Andrew, y gracias a todos ustedes. Es una bendición para mí poder estar aquí con ustedes. Y he tenido el privilegio de conocer a algunos de ustedes en persona. El hermano Héctor en Perú, a Wilson en Guayaquil, pues me acuerdo comiendo el desayuno más grande y más rico que he comido en la vida allá con usted en Guayaquil y Álvaro, compartimos un momento muy especial allá en la finca de Álvaro. Tuvimos la oportunidad de tener una charla sobre el Evangelio con unos trabajadores y uno amaneció muerto el día después y pasamos un muy lindo tiempo allá en la finca de Álvaro compartiendo la palabra de Dios. Y creo que he tenido todos ustedes en un curso en algún momento. Esta noche voy a aprovechar la oportunidad de compartir un poco con ustedes sobre algunos recursos nuevos que tenemos y algunas estrategias que hemos identificado para ayudar a ustedes, sembradores y sembradoras, para invitar a otros a venir a ver a Jesús en su santa y bendita palabra. Y de hecho, algunos de ustedes estuvieron presentes cuando estábamos desarrollando estas lecturas nuevas. La Viviana, creo, no me acuerdo exactamente quién más, pero hace unos meses, tal vez un año más o menos, el profesor Natán dio el curso La palabra crece, el discípulo hace discípulos. Sí, muy bien, sí, Viviana Conmigo. estuvo. Sí, sí, correcto. Excelente, chévere. Y quisiéramos hacer aún más para capacitar a los estudiantes de este curso para ir e invitar a otros. Hemos estado trabajando más en este proyecto de renovar este curso, La palabra crece, el discípulo hace discípulos, y ahora tenemos 4 estrategias específicas que vamos a incluir en el contenido de este curso y queremos compartir estas estrategias con ustedes. Entonces, puede ser repaso, puede ser algo nuevo. Si usted tiene alguna retroalimentación, estamos para escuchar también, porque todavía estamos puliendo un poco estas estrategias. Entonces voy a compartir ahora mi pantalla y, ok. ¿Pueden ver ustedes la pantalla con las fotos del médico, del fútbol, de la cruz? Muy bien. Entonces, solo para revisar, pues estamos hablando de yendo y haciendo más discípulos. Y algunos de ustedes ya tienen grupos, algunos de ustedes están por plantar un grupo. Y es importante recordar que los discípulos se hacen a través del Evangelio. Por ejemplo, ¿qué se necesita para ser un médico? Pues tiene que estudiar, ¿cierto? Aprobar exámenes, completar como años de práctica, como internados. Es necesario cumplir con ciertos requisitos para llegar a ser un médico. Es igual, si usted quiere ser un futbolista, un jugador de fútbol profesional, se requiere años de práctica y siendo notado por un entrenador y haciendo un buen trabajo con las, uh, con las pruebas y todo eso. Pero ¿qué se necesita para convertirse en ser un discípulo de Jesús? No necesitamos hacer nada. Más bien necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo intervenga en nuestras vidas, penetrando nuestros corazones con el mensaje del Evangelio. Y todos ustedes están familiarizados con Romanos 10:17, ¿cierto? Un versículo bíblico que enfatiza esta verdad, que la fe viene por escuchar el mensaje. Dice, así que la fe viene como el resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra
de Cristo. Entonces, la pregunta para nosotros, la pregunta para ustedes, la pregunta para todos los discípulos que quieran hacer aún más discípulos es, ¿cómo vamos a crear un público para el evangelio? Si simplemente necesitamos compartir la semilla de la palabra de Dios, si simplemente necesitamos entregar las buenas nuevas a otros, ¿cómo vamos a crear un público para el evangelio, para que el Espíritu Santo pueda hacer su trabajo? Y hay muchas cosas que podemos hacer. Y como mencioné, vamos a revisar 4 esta noche. Pero estas 4 estrategias no son las únicas. Hay muchas formas diversas en que podamos estar invitando a otros. Pero las 4 cosas que van a recibir atención esta noche son iniciando conversaciones sinceras, prácticas, charlas sinceras con otras personas. Número 2, compartiendo materiales digitales e impresos con un plan de seguimiento. Y voy a indicarles esta noche algunos materiales nuevos que tenemos, algunos volantes que pueden imprimir, descargar, ajustar y imprimir y repartir en su esfuerzo de crear un público para el evangelio. Y número 3, pidiendo ayuda con su proyecto final. Y pues, ustedes no están por este paso. Ustedes ya han hecho este paso de compartir los 4 conceptos clave, pero podemos hablar en general sobre la creatividad. A veces nos toca, sin engañar a nadie, no queremos ser conocidos por engañar a la gente. Entonces, sin engañar a la gente, pero sí siendo un poco creativos, ¿qué podemos hacer para conectar a más personas con la palabra de Dios? Y número 4, pidiendo la ayuda de otros que ya tienen interés. Todos ustedes conocen a personas que son muy buenas para hablar con la gente, y tal vez nos puedan ayudar a invitar a otros. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver a cada una de estas estrategias en detalle. Vamos a tener la oportunidad de conversar al respecto, pero antes de continuar, ¿cuáles son sus dudas, sus preguntas en cuanto a algunas estrategias para invitar a otros? Veo que algunos compañeros más han ingresado, que todos sean bienvenidos. Qué gusto tenerlos acá. Buenas noches a todos. Gracias, Pastor Joel. A usted, muchas gracias. Katia, adelante. Bueno, yo empecé con el grupo de difusión que tengo, que son amigas que conocí. Algunas personas son hermanas de la iglesia, otras no. Otras tienen otras iglesias, pero empecé con el grupo de difusión, con las amigas de ese grupo. Entonces empecé a invitar así. Muy bien. Y a veces hablamos de las estrategias de Pablo, y muchas veces Pablo en el Nuevo Testamento, él inició con personas que ya tenían un poco de conocimiento de la palabra, tal vez con unos huecos en su doctrina, y él iba llenando los huecos con la sana doctrina. Y entonces esta es otra estrategia de iniciar con algunos o unos que ya tienen un poco de conocimiento y un poco de interés. Muchas gracias por compartir, Katia. Y Ovidio, muy buenas noches. ¿Quisiera aportar? No lo escuchamos, hermano. Su micrófono está en mudo. Lo podemos ver, pero no lo podemos escuchar. Buenas noches, Pastor. Buenas noches, hermanos.
Mil disculpas porque tuve un pequeño atraso ahí para estar a la hora. Vengo entrando y bueno, usted habla de las estrategias de cómo llegar a conformar un grupo. En uno de los videos que pude ver, habla de enseñar con documentos que uno puede encontrar a través de Academia Cristo, también con videos, ¿verdad? Sí. Entonces hay diferentes formas. Hace poco tuve una experiencia con 2 hermanos de acá de Honduras que ellos van a hacer un trabajo con ustedes y me plantearon el problema y vine yo y les dije que ellos pueden, porque ellos no tienen grupo todavía, y les estaba diciendo yo que podían hacer una tarde con pastelitos, baleadas, que son comidas auténticas de acá de este país, y cafecito para los que les guste café, refresco natural para los que les gustan los refrescos. Es una forma de atraer a la gente, y yo les decía, eso es como captar a las personas. Así es de que hay que hacer uso de todas las tácticas y todas las estrategias posibles para poder de repente reunir un grupo de personas, y puede ser más de lo que usted les pidió, porque me hablaban algo así como de 10 personas. Entonces, hay muchas formas de poderlo lograr, y eso puede ser el inicio, les decía yo, de un grupo de sembrador que pueden, y ellos lo vieron bien y me dijeron que iban a tomar en cuenta la idea, y bueno, yo ese es un ejemplo que puedo poner con relación a cómo reunir o cómo hacer llegar la palabra, ¿verdad? Con un grupo de personas. Puede hacer que sea el inicio para poder llegar muy lejos. Gracias, pastor. Muchas gracias a usted, Ovidio. Sí, podríamos poner un quinto punto aquí que dice la comida, ¿cierto? Algunos de ustedes ya saben que yo trabajaba en una universidad luterana por un ratito, y la mejor estrategia para atraer a los jóvenes de la universidad a algún evento, a algún estudio bíblico, siempre era ofrecer también la comida. De hecho, estoy leyendo un libro ahora que se llama, que tiene el título El Evangelio viene con la llave de la casa. Y la idea es, la idea del libro es invitar a otros a su casa, invitar a otros a cenar, a tomar un cafecito, y aprovechar la oportunidad de hablar sobre temas espirituales. Tal vez podríamos conectar esta idea de invitando a otros a tomar un cafecito, cenar con el número 1, iniciando conversaciones sinceras. Gracias, Ovidio. Y vamos a escuchar a la Sandra. Adelante, Sandra, muy buenas noches. No la escuchamos. Prende el micrófono, por favor. Sí, ¿ya me escucha? Sí, ahora sí. Ok, bueno, muy buenas tardes a todos, bendiciones. Es un gusto volver a estar en clase con todos ustedes y con usted, pastor. Ya tenía rato que no estábamos en curso. Bueno, yo quisiera comentarles cómo me fue a mí. Precisamente, no fue fácil empezar con mi grupo, pero bueno, gracias a Dios me ayudó mucho, pastor, el proyecto final. El discípulo hace discípulos. Me ayudó, invité a mis vecinos y pues muy amablemente me dijeron que sí, que pues les comenté, ¿verdad?, que ya estaban en mi proyecto final y que tenía que dar pues unos conceptos bíblicos, lo cual les interesó mucho. Y pues ya pusimos la fecha y estuvieron ellos dos, a mi vecina y su esposo y 2 de sus hijas. Entonces, eso es lo que, gracias a Dios, me abrió la puerta
para tener ahora el grupo. Ellos dos, el matrimonio, y están sus 2 hijas en mi grupo. Pero, ¿qué es lo que hago yo? Bueno, yo las estoy invitando, pues así, directamente, ¿verdad? ¿Sabes qué? Yo te invito a alguna amiga que va a estar ya este sábado, es nueva, va a estar en el grupo. Yo tuve que tener paciencia, estuve viendo los videos, pastor, y cómo tenemos que ser pacientes y persistentes. Entonces, pues sí que he tenido que tener paciencia y estar persistiendo. Mi amiga Leti va a asistir el sábado, ya es un hecho, me dijo que ya el sábado va a estar aquí, se va a incorporar al grupo. Y también hay otra vecina y su hija que los estoy invitando para que se reúnan. Yo les he dicho que no es con ningún compromiso. Yo sé que ellos van a una iglesia mormona y son muy buenos vecinos y ellos me dijeron que sí, que ellas me dijeron que no hay ningún problema, que ellas van a asistir el sábado al grupo. Entonces, es la manera en que yo lo hago directamente. Las invito a estudiar la palabra, sin ningún compromiso, y ellos hasta ahorita, ellos me han dicho, claro que sí. Nada más, hay una sola persona que tengo rato, no presionándola, porque no se trata de presionar a nadie, sino ser muy pacientes y esa oportunidad que Dios nos da, tomarla y volver a persistir, ¿verdad? Y las personas, Dios las trae en su momento y en su tiempo, pastor. Gracias. A usted, Sandra, muchas gracias y pues doy gracias a Dios que Él haya usado su proyecto final para plantar este grupo y doy gracias a Dios que haya tenido la oportunidad de continuar con este grupo. Y me alegra mucho que haya mencionado la paciencia. No tenemos tiempo esta noche, pero en este curso renovado, la palabra crecer, discípulo hace discípulos, hablamos de algunas características cristianas que necesitamos en este proceso, unos frutos del Espíritu en realidad, y uno es la paciencia. Queremos tener amor por otros, estar pensando en su bienestar espiritual, su bienestar eterno. Hay urgencia también. Queremos estar yendo y invitando. Queremos ser persistentes, pero también necesitamos ser pacientes. ¿Quién sabe? Puede ser en 5 años alguien va a acordarse de la invitación que recibió por la parte de Sandra, o Ovidio, Martín, y pensar, ahora estoy en problemas. Me acuerdo de hace años Ovidio invitándome a estudiar la palabra, voy a acudirme a él para preguntarle más. Entonces, hay la necesidad de la paciencia. Muchas gracias. Vamos a revisar ahora la primera estrategia, una conversación sincera. Y vemos a través de las páginas de los evangelios, Jesús iniciando conversaciones sinceras con otras personas. Podríamos citar muchos ejemplos de Jesús tomando el tiempo para platicar con otras personas sobre temas muy profundas. Y la idea de esta estrategia es pensar en las personas a nuestro alrededor y hacernos la pregunta, ¿tengo una relación lo suficiente cercana con alguien para hablar de la muerte, pero también la vida eterna que tenemos en Cristo, sobre el pecado y la culpa, pero también el perdón que tenemos en Jesús, y sobre lo que Dios ha hecho por la obra redentora de nuestro Salvador, y a veces una conversación sincera y directa con alguien sobre asuntos espirituales puede ser el punto de partida para invitarlo a aprender
más. Entonces, la pregunta es, ¿cómo usted va a iniciar una conversación sincera? Puede compartir simplemente buenas noticias con alguien. Y a veces cuando nosotros escuchamos algo maravilloso, queremos compartir tal noticia con otros, ¿cierto? Entonces, si tiene un amigo y puede preguntarle, amigo mío, ¿podemos hablar por un ratito, tomar un café? Y he estado estudiando con una academia que se llama Academia Cristo y he aprendido más sobre este concepto del perdón de los pecados. He aprendido más acerca del cielo y quiero compartir un poco de lo que he aprendido contigo. Entonces, simplemente puede ser así, compartiendo buenas noticias con alguien y luego pidiendo la oportunidad de seguir profundizándose en las escrituras por medio de participación en el grupo. También usted puede expresar su preocupación por el bienestar espiritual de alguien. Puede preguntarle a alguien la oportunidad de hablar y decirle a tal persona, amigo mío, yo quiero verlo en el cielo algún día. Y eso es posible por medio de Jesús y seguir hablando más. Puede compartir con alguien una parte favorita suya de la Biblia. Entonces, si alguien está cenando en su casa, después de la cena, puede pedirle permiso para leer un versículo favorito, una historia favorita, un salmo favorito, y luego pedirle a la persona, pues si a usted le interesa, si a ti te interesa seguir aprendiendo sobre la Biblia, yo tengo un grupo, o estoy formando un grupo de estudio de la palabra y tú estás muy invitado a participar. O también puede aplicar una parte de la Biblia a la situación actual de un amigo. A veces personas están pasando por momentos difíciles, la pérdida de un ser querido, una enfermedad, una situación económica difícil, y usted puede acercarse a tal persona y pedir permiso para compartir una parte de la Biblia que aplica a la persona y su situación, y de tal forma tratar de buscar una puerta abierta para invitar a esta persona a aprender más. Entonces, esta es la conversación sincera. Ahora vamos a hablar de materiales impresos y digitales. Y aquí tenemos, pues, quisiera hablar un poco sobre cada de las imágenes que tengo aquí en la pantalla. Y aquí tenemos Jesús, pues no, Jesús no está en la foto, obviamente, pero Jesús está contando una parábola sobre la higuera. Y aquí vamos, y con esta parábola aprendemos acerca de la urgencia, pero la paciencia a la vez. Y que a veces nos toca, como Sandra nos dijo, nos toca trabajar de manera persistente, pero también paciente. Y ustedes pueden hacerlo compartiendo materiales impresos y digitales con un plan de seguimiento. Entonces, en el curso La Palabra Crece, Discípulo hace discípulos, hablamos de compartiendo volantes, pero en un cuaderno con unas notas, tener notado las personas y las fechas. Ok, compartí con tal persona en tal fecha este volante. Dentro de 15 días voy a volver a ponerme en contacto con tal persona. Nosotros en la Academia Cristo hemos desarrollado varias versiones de volantes, de folletos que usted puede descargar y personalizar, imprimir y repartir. Y después vamos a tomar un momentito para ver dónde en la página web usted puede descargar estos recursos. Tenemos versiones en color, versiones en blanco y negro. Además de, aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, te invito a estudiar la palabra de Dios. Hay esta cajita blanca para poner como, en mi casa, calle Jama,
a las 10 de la mañana, los domingos. Usted puede poner su número de WhatsApp. Aquí tenemos otro ejemplo en blanco y negro. Entonces, después de revisar las 4 estrategias, voy a dejar de compartir las diapositivas y podemos ver dónde pueden descargar los materiales. Pero además de estos materiales impresos, Academia Cristo produce gran variedad de materiales digitales también que puede compartir. Las meditaciones, los devocionales, canciones, libros de doctrina, comentarios bíblicos en PDF. Y la idea bajo esta estrategia es tener un plan de seguimiento intencional, un plan escrito, fechas. Compartí con Álvaro una meditación por WhatsApp hoy. Y en 8 días voy a compartir un PDF de la Biblia Popular. Y en 15 días voy a visitarlo y dejar un volante con él. Entonces la idea es tener un plan escrito. Entonces aquí tenemos como un ejemplo de un estudiante, un plan escrito. Ok, voy a compartir con Martín un devocional el 27 de octubre y el 4 de noviembre voy a hacer la pregunta, ¿qué le pareció el devocional? ¿O qué le pareció la canción que compartí contigo? Entonces el uso de preguntas en el plan de seguimiento también puede ser muy, muy útil. La tercera es utilizando el proyecto final, como hizo Sandra, usando la creatividad. Aquí tenemos de Marcos 2, los amigos que llevaron a su amigo, el paralítico, a Jesús. Y pues no pudieron entrar en la casa, entonces lo llevaron al techo y hicieron una apertura y lo bajaron por la camilla. Y la idea es pensar en, ok, ¿qué puedo hacer para llevar a mis amigos a los pies de Jesús en su palabra? Y una idea es aprovechando su proyecto final. Es que estoy estudiando en la Academia Cristo, tengo la tarea de juntar un grupo. ¿Podrías ayudarme y formar parte de mi grupo? Voy a compartir 4 conceptos clave, sin presión, sin obligación, sin compromiso. Allá en mi casa, y esta es una estrategia que enfatizamos en el curso. Y la cuarta estrategia es pidiendo la ayuda de otros. Y aquí la imagen que tenemos es de Jesús y este señor endemoniado. Y él, pues de Marcos 5, y él quiso, después de ser sanado, después de que Jesús expulsó los demonios de él quiso acompañar a Jesús. Pero ¿qué hizo Jesús? Pues vamos a ver aquí, tengo texto bíblico. Un voluntario, por favor, para que lea el texto que tenemos aquí en la pantalla. Sí, Ángel y Maribel. Buenas noches, adelante, gracias. Buenas noches, pastor. Cuando Jesús abordó la barca, el que había estado endemoniado le rogó que lo dejara estar con él. Pero Jesús, en vez de permitírselo, le dijo, vete a tu casa con tu familia y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Cuéntales cómo ha tenido misericordia de ti. Muchas gracias. Y puede continuar, Ángel, con este versículo también, por favor. El hombre se fue y en Decápolis comenzó a contar las grandes cosas que Jesús había hecho con él. Y todos se quedaban asombrados. Muchas gracias, Ángel. Entonces, este señor, pues él tenía amigos y familiares en la región de Decápolis. Y él fue allá y comenzó a contar las grandes cosas que Jesús había hecho con él. Y dice la palabra de Dios que todos se quedaron asombrados. Puede ser que usted tiene personas en su grupo o dentro de su red de amigos y familiares y conocidos y vecinos que
son muy buenos para hablar con la gente, que tienen muchas amistades y conexiones y que estarían dispuestos a ir y invitar a aún más a participar en sus estudios, en sus grupos. Voy a compartir unas estadísticas con ustedes. Pues estas estadísticas vienen de un estudio que fue realizado en los Estados Unidos, pero yo creo que estas estadísticas representan realidades que podemos ver en todas partes del mundo. El estudio quiso averiguar por qué personas vinieron a la iglesia por primera vez. Entonces, esta era la investigación. Por cómo llegaron personas a una iglesia por primera vez. Y los resultados son, pues, 2% por un anuncio publicitario, 6% por la invitación por el pastor, 6% por una campaña de evangelización organizada, algún evento oficial, y 86% por amigos y familiares. Si ustedes ya tienen miembros en su grupo, tienen como un poder especial, tienen un recurso especial, porque ellos mismos tienen conexiones que posiblemente usted no tenga. Y ellos mismos tienen oportunidades y puertas abiertas y pueden ir invitando a otros. Entonces, este es un resumen de las estrategias que estamos enfatizando en el curso terminante de Discipulado 1, mientras nuestros compañeros de Discipulado 1 van invitando a otros a estudiar los 4 conceptos clave. Quiero escuchar sus pensamientos, su retroalimentación, hasta retroalimentación crítica con toda confianza, porque todavía estamos puliendo estos recursos o algo que ha funcionado bien en su caso, alguna otra estrategia, alguna idea que compartir con los compañeros que tiene que ver con invitando a otros. Mientras los escuchamos, voy a dejar de compartir las diapositivas y voy a compartir el sitio web de Academia Cristo para indicarles cómo descargar los volantes que tenemos, los materiales impresos. Sí, señor Ovidio, lo escuchamos. Sí. Adelante. Sí, yo tuve una experiencia con los 4 conceptos, ¿va? Y quiero compartirlo con los amigos que también los hermanos han tenido alguna similar experiencia. Si uno invita, el número que le piden invitar, de repente algunos no van a poder acompañarle. Entonces, una sugerencia es invitar un porcentaje más por los que falten. Si llegan todos, gloria a Dios. Pero si le falta alguno o 2 de los que ha invitado, él puede salir siempre adelante cumpliendo su meta. Hay que irse más allá de la meta para poder tener o poder cumplir con ese 100%, esa responsabilidad que se ha propuesto, llegar a ella, pero sí invitando a más personas. Eso lo comparto y se lo dejo ahí a usted para que le dé su punto de análisis. Gracias, pastor. Muchas gracias. Sí, sus comentarios me hicieron pensar en la parábola de la semilla, ¿cierto? Y a veces vamos a echar muchas semillas por todas partes, vamos a hacer muchas invitaciones, pero no todos van a aceptar. Y no todos, y a veces personas van a venir y no van a volver. Y demos gracias a Dios por las oportunidades que tengamos para compartir su palabra y confiamos que el Espíritu Santo va a trabajar según la voluntad de Dios. También contamos con la promesa que la palabra no va a volver vacía. Puede parecer a nosotros que está volviendo vacía, pero no es así. Dios sabe el corazón y
Dios, los tiempos de Dios son perfectos. Norma, adelante. Hola, buenas noches, Pastor Matt. Qué bueno verles. Bendiciones, compañeros, hermanos. Disculpe que no abran la cámara, es que estoy en recuperación de una pequeña operación y entonces tengo que estar acostada. Sí, esto, mire, recopilando, ¿verdad? Como una retroalimentación, las maneras, hay diferentes estrategias para invitar a otros. Yo digo para enamorarlos con la palabra. Y entonces, por lo menos en mi caso, yo como doy clase a niños pequeños de primero a tercer grado, multigrado, con ellos utilizo los 4 conceptos. Me va muy bien con ellos porque ahí también los combino con lo que es la comprensión lectora. Les ayuda mucho. También que estoy en un grupo a nivel mundial que creo que también está mi compañero Camilo. Ahí también envío todos los días los devocionales y el audio. Todos los días. Yo tengo 3 años estar con los devocionales. Igual hago mi devocional y lo comparto a mis casi la mayoría de los contactos de WhatsApp. Igual también lo comparto en mi estado del WhatsApp. A mí me ha ayudado mucho la tecnología. Igual al grupo de docentes de mi escuela lo comparto los sábados y domingos para no recargar el grupo. Y entonces, y cuando nos reunimos en casa, por ahora como tengo que estar 2 meses incapacitada, no me he podido reunir. Pero ¿cómo es? Pero sí estoy trabajando y eso porque en finales de febrero, Dios primero, entonces la profesora Eli viene a visitarnos, volvemos y nos reunimos. Y entonces, como dicen ustedes, les invitamos a un almuerzo, a una cena, los enamoramos y compartimos la palabra. Entonces, sí hay muchas estrategias muy bonitas, muy bonitas. Y entonces Dios pone la semilla en nosotros la regamos y esa semilla germina, que eso es lo más bonito. Bueno, me alegro que estén bien y bendiciones. Muchas gracias de igual manera. Ahora voy a indicarles los materiales impresos que tenemos porque su profesor me regaló 30 minutos y ya estamos casi por 45. Entonces, entonces para dejar que él tenga un poco de tiempo, voy a indicarles los materiales y volver la palabra a profesor Andrew. Estamos aquí. ¿Pueden ver la página principal de Academia Cristo en la pantalla? Ok, muy bien. Vamos aquí donde dice menú y donde dice Grupo Sembrador. Vamos a hacer clic aquí donde dice Grupo Sembrador. Entonces vamos menú y Grupo Sembrador, esta pestaña. Y aquí tenemos recursos para el programa Grupo Sembrador. Aquí tienen todos los materiales para los 4 conceptos, todos los materiales para el curso Aprendan de mí, materiales para los cultos, el plan de estudio de 2 años aquí, los mensajes de la palabra. Vamos a hacer clic donde dice recursos extras, en esta cajita recursos extras. Y aquí tienen pues un video para hacer una guía de metas, ritos para el bautismo y la confirmación. Bajo los ritos y los certificados de bautismo y confirmación, tenemos invitaciones y tenemos 14, en total 14. Creo que hay 7, pero hay una versión en color y una versión en blanco y negro para cada uno. Entonces hay 7 opciones. Voy a hacer clic aquí y pueden ver, voy a hacer más grande la pantalla ahora. Y, ok. Aquí tienen una invitación que pueden utilizar. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Te invito a estudiar la palabra, un espacio para escribir algo. Vamos a volver a invitación 2. Aquí pueden ver la versión en blanco y negro. Invitación 3.
un estilo diferente con este espacio para poner un poco de texto, para personalizarlo. Y sabemos que ustedes están trabajando en regiones diferentes, contextos diferentes, culturas diferentes. Por eso quisiéramos una variedad de recursos. Y pueden ustedes ver todas las opciones y elegir algo que funcionaría para usted y para su grupo. Entonces, les agradezco muchísimo su tiempo esta noche. Pueden seguir hablando sobre ideas para invitar a otros con nuestro profesor Andrew. Cualquier pregunta, duda o sugerencia, estoy a la orden. El profesor Andrew puede dejar mis datos en su grupo por si acaso. Que el Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Muchísimas gracias, profesor Matt, por tu tiempo, por compartir con nosotros cosas importantes, ¿verdad? Y no son, bueno, tal vez no son cosas nuevas, pero nos recuerdan que hay varias maneras de lograr la misma meta, de conectar a personas con el Evangelio, ¿verdad? Y eso es siempre la meta que tenemos. Les voy a compartir ahora algo de la clase de hoy. Va a hablar del mismo tema, ¿no? El tema de que es, un momento, aquí tenemos la meta. Estuviste en Cartagena. Bueno, que es compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Queremos compartir la palabra con todos. ¿Es Cartagena, Álvaro? Parece una calle de Cartagena en Getsemaní. Ok, puede ser, no sé. De hecho, no me acuerdo de dónde, Sí. sale la foto. Bueno, de todas formas, tenemos vecinos y personas con quien quisiéramos compartir la palabra de Dios. Y son tan importantes el compartir. En la primera lección hablamos del camino estrecho bíblico, que vamos a querer usar todas las estrategias que queremos sin caernos en el pecado, en la tentación de confiar en las estrategias. Entonces vamos a seguir confiando en el fundamento, establecer los grupos que tenemos sobre el fundamento que es Cristo y su palabra, ¿verdad? Jesucristo habla de edificar nuestra casa sobre la roca. También queremos edificar los grupos sobre la roca. Entonces usamos todas las estrategias que podemos, porque la palabra de Dios es esencial, ¿verdad? Es urgente compartir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y no hay otra roca, no hay otro fundamento. Entonces, por eso es como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Recordamos que ya hablamos de las cartas a los Corintios, ¿verdad? Escritas las cartas a una iglesia donde evidentemente tenían muchas personas congregadas, pero tenían muchas dificultades, muchas pruebas en el grupo también. Y habla de lo que es esencial en el grupo. Es esencial tener el fundamento que es Jesucristo. Entonces usamos todas las estrategias porque el mensaje es tan urgente. En el video compartido, el primer video compartido, hablamos de unas preguntas de cómo invitar y cómo vamos a comenzar. Entonces, hay unas preguntas para ayudar a nosotros a llegar a este punto, ¿verdad? Porque queremos que toda la humanidad, empezando donde estamos, conocen el nombre de Jesucristo y quién es Jesucristo y qué ha hecho y que pongan su fe en él, ¿verdad? Porque no hay otro nombre. Entonces vamos a usar todas estas estrategias y podemos usar estas preguntas en los videos y vamos a tener otras
otras cosas también, como la charla del profesor Matt. Pero en los videos, en el curso, siempre vamos a tener preguntas. Vamos a comenzar hoy con estas 3 preguntas. En total vamos a ver 7 preguntas que uno puede usar con su grupo para hablar de cómo plantar un grupo y cuáles son las preguntas importantes, ¿verdad? La primera es cuándo y dónde, en dónde nos vamos a reunir. La segunda habla de cómo identificar los dones espirituales de las personas y cómo entrenaremos a otros a ser discípulos y cómo los involucraremos en esa obra. Y la tercera es una pregunta muy importante sobre el lugar. Antes en el curso nos habló nuestra hermana Amelia sobre el edificar. Ya tienen terreno, tienen planes para edificar un templo, ¿verdad? Y es algo importante, ¿verdad? No. Entonces, sabemos que donde se predica la palabra de Dios está presente la iglesia, ¿verdad? Está funcionando la iglesia, una asamblea de personas con los medios de gracia. Pero siempre pasa en un lugar físico, ¿verdad? ¿No? Bueno, a veces en un lugar virtual también como esta, pero cuando hay un grupo, es generalmente el grupo en el suelo. Entonces, ¿dónde vamos a reunirnos? Y muy interesante la pregunta 3 sobre cómo vamos a querer tener todas las personas juntas a la vez para poder compartir el mensaje. Otra vez, todo centrado en Jesucristo, el fundamento, pero como líderes vamos a querer pensar en todas estas cosas también. Entonces, en primer lugar, la pregunta, entonces, pensando en un grupo sembrador, se preguntan, ¿cuándo y en dónde nos vamos a reunir? Y tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué sería importante, antes de hacer esta pregunta, que un grupo recién formado se pregunte a sí mismo quiénes se reunirán? ¿Por qué es importante empezar con, antes de hablar de cuándo y dónde, pensar en quiénes? Ángel y Maribel, por favor. Bueno, es importante empezar a identificar cuál es tu audiencia, cuáles de esas personas son personas que tienen ciertos conocimientos ya previos en la palabra, o cuál es su trasfondo social, saber más o menos cuál es, o sea, su trasfondo educativo, todas esas cosas. Para saber en qué parte ya uno puede ir identificando esos dones. Si es una persona que le gusta mucho la lectura, pues lo tenemos para la lectura. Si es una persona que le gusta ayudar en los menesteres de la iglesia, pues como habíamos hablado, cada parte es importante, desde el que limpia el piso hasta el que predica. Es importante por eso saber cuáles son los dones específicos o cómo son esas personas para ya ir uno más o menos haciendo el acercamiento debido. Sí, muchas gracias, Ángel. Entonces pensamos en las personas, porque si son, pensando en este ejemplo de si son personas que no tienen su propio transporte, aunque tuviéramos un gran templo en el otro lado de la ciudad, si no pueden llegar al punto porque no hay transporte público al lugar, aunque sea algo muy, muy bueno donde reunirse para un grupo, si no nos preguntamos en primer lugar quiénes son, no vamos a poder tener un lugar que es adecuado para el grupo que tenemos formado. Muchas gracias, Ángel. Veo también la mano de Viviana. Viviana, por favor. Sí, yo cuando empecé a iniciar mi grupo sembrador, hice las invitaciones. Primero evalué quiénes eran, qué problemas tenían, cuántos podían llegar a conocer, si habían participado alguna vez en una iglesia, si habían dejado de ir.
oré al Señor y pedí que me mostrara el Señor, mirando, viendo, y las invité un día informal para que se conocieran, porque entre ellas algunas no se conocían. Hicimos una oración, empezamos a hablar de qué se trataba, que íbamos a estudiar la palabra, y así se fue concretando el grupo. Éramos 5 cuando arrancamos. 3 con problemas de salud que están operadas, tuvieron problemas de salud que están operadas, y otras por trabajo. Pero las que están operadas yo las visito, porque ellas no pueden venir. Entonces, el grupo se conformó con 5 personas y el proyecto estaba de seguir invitando para que se vayan incorporando una hermana de ella, una prima, una amiga. Bueno, a quedar esos problemas de salud que hubieron, quedamos, un poquito se truncó eso. Pero al principio yo las invité para que se conozcan y pensé qué características y qué problemas tenían cada una de ellas, para que ellas se interesaran porque necesitaban El Salvador. Yo me enfoqué ahí. ¿Cuánta necesidad hay en estas personas? Y no me equivoqué. Todas necesitan El Salvador y todos empezaron el estudio y seguimos unidas, estudiando y nos hablamos y nos visitamos en la medida que podemos con las personas que no pueden llegar. Ok, muchas gracias, Viviana. Entonces, por eso empezamos con las personas. Entonces, la pregunta dice cuándo y en dónde, pero si alguien no ha considerado quiénes son estas personas, no va a ser un buen punto de partida para el grupo, y también pensando no solamente en las personas del grupo, pero también las personas que quisiéramos invitar, ¿verdad? Muchas gracias, Viviana. Un comentario más, Álvaro, por favor. Bueno, primero que estas preguntas orientadoras me han ayudado mucho para lo que yo quiero hacer. Y por ejemplo, estas preguntas me dan uno pensaría que los que se van a reunir tienen comunión con nosotros en cuanto a la doctrina, pero sería demasiado excluyente. Lo mismo que en el sitio que yo pienso sería demasiado excluyente, porque al sitio que yo tengo planteado, visualizado, no podría ir gente que no tuviera carro. Y eso me tiene dando vueltas en la cabeza bastante. Entonces, en fin, hay que considerar un poco de cosas, y yo diría que no podemos ser excluyentes, porque quizás el propósito por lo que yo quiero, por lo que yo pretendo, es en un momento dado llegar a mucha gente que no está, digámoslo así, satisfecha en sus congregaciones, o que por el contrario, ni siquiera ha tenido la oportunidad de acceder a la palabra de Dios. Entonces, ese tipo de situaciones me tienen pensando un poquitico sobre los verdaderos propósitos de quiénes son las personas que van a llegar allá. Sí, muchas gracias. Sí. Y exactamente, ¿quiénes son? ¿Verdad? Es un muy buen punto de partida. Y cuando para un grupo ya recién plantado, recién formado, y también para un grupo más maduro, porque queremos pensar no solamente en los congregados, los que se están congregando, sino también en los perdidos, ¿verdad? Porque no vamos a solamente enfocarnos en los que conocen a Cristo, sino también con más urgencia los que van hacia la perdición. Muchas gracias, Álvaro. ¿Y quiénes son las personas? Otra pregunta, y tal vez no es pregunta, ¿verdad? Ya hemos hablado de esto antes. Cuando un grupo apenas está empezando, la pregunta de cuándo y dónde es algo importante, porque ya vimos las invitaciones, ¿verdad? Que Matt nos mostró. Ahí si alguien podría poner, nos reunimos cada viernes a las 4 de la tarde en tal lugar. Podría usar esto, y tal vez, porque muchas veces no vienen la primera vez que invitamos a una persona, ¿verdad? Pero con paciencia y persistencia, como nos mencionó antes Sandra, tal vez acepten la invitación más adelante. Si tienen ya un lugar fijo, pueden ver la invitación, y si vienen después de la primera vez o la primera semana después de recibir la invitación, o el mes después, van a poder estar en el mismo lugar al mismo tiempo.
Entonces, por eso es importante. Vamos a seguir adelante porque queremos tocar las otras dos preguntas también. Es otra cosa importante. Entonces, imaginamos que Dios bendice el grupo, ¿verdad? Que Dios ha vencido el grupo. Ya se están congregándose. Unos de ustedes han visto esa bendición. Queremos que la persona tiene una buena, bueno, que esa persona tiene dieta y ejercicio, ¿verdad? Dieta de recibir alimentación espiritual de la palabra y también tiene la oportunidad de ejercer, de poner su fe en práctica. ¿Cómo identificaremos los dones entonces de las personas? Y eso es una pregunta que van a pensar. Ya están congregados, ¿cómo vamos a involucrar a las personas desde el principio en la obra? Y tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuáles ejemplos ven en la escritura de personas que estaban involucrados en servir a la iglesia y compartir su fe inmediatamente después de llegar a la fe en Jesús? Pueden pensar en algunos ejemplos bíblicos de personas que pusieron su fe en acción inmediatamente. Viviana, por favor. Pero la mujer samaritana, ella, después que Jesús habló con ella y le dijo, busca a tu marido no tengo, bien has dicho, dice, porque tuviste 5 y ninguno es tu marido. Entonces ella corrió al pueblo a invitar, a hablar. He hablado con un hombre que es el profeta, que es el que esperamos. Entonces, una fue ella. Otro ejemplo es también la mujer que fue para ser apedreada, que Jesús estaba en la puerta de la sinagoga muy de temprano y la turba de judíos perseguía a esa mujer para matarla porque estaba en adulterio. Y ella también lo sigue. Es una de las mujeres que está con él todo el tiempo y ayuda a los discípulos cuando Jesús es llevado a sepulcro. María, creo que se llama, sí, hermano. Hay muchas personas que se involucran después de conocer a Jesús. Sí, gracias, Viviana. Entonces, Jesucristo, después de perdonar a la mujer, en Juan 8, dice, ya, bueno, él perdona a ella y le anima a poner su fe en acción. A mí me encanta el ejemplo de la samaritana, ¿verdad? Inmediatamente, el mismo día, fue a su pueblo. Ella no iba a instruir a ellos en las profundidades de la fe, solamente comparte lo que sabía de Jesucristo, ¿verdad? Y les invita a ir a Jesucristo directamente para aprender más. ¿Verdad? Un muy buen ejemplo. Entonces, no es su instructor, sencillamente es alguien compartiendo lo que sabe, las buenas noticias. Muchas gracias, Viviana. Le doy la palabra a Jesús. Jesús, ¿quisiera aportar algo? Sí, pastor. Sí, pues en cuanto a la pregunta que hace usted, vemos acá a Cornelio. ¿Cierto? Cornelio, como habla la Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, las características de este hombre y cómo el Señor, cómo Dios le llega a él y le da las instrucciones de lo que tiene que hacer y a través de Cornelio, en el relato del capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, vemos que toda su familia pues, bautizada y aún todos aquellos que se consideran como vecinos, ¿cierto? Una historia donde se ve la fe puesta en marcha de inmediato. También tenemos aquella mujer llamada Lidia, cuando Pablo sale de la sinagoga a la orilla del río, ella allí mismo, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que el Señor le abre el corazón para que ella entienda y enseguida ella llega y lo hace llegar a su casa y toda su familia. Entonces vemos dos narraciones en la Biblia aquí concretas para
donde podemos ver la fe puesta en marcha de inmediato. Gracias, Bueno. pastor. Gracias Jesús, puesta en marcha, ¿verdad? Vemos que y Lidia también evangelizó a su familia y también apoyó al equipo misionero por insistir que se quedaron en su casa, ¿verdad? De todo Pablo y sus compañeros. Inmediatamente vemos la hospitalidad involucrado en la obra misionera desde el primer día, ¿verdad? En el caso de Lidia. Muchas gracias. Ejemplos muy buenos. Cornelio evangelizando a su familia, Lidia evangelizando y también invitando. Entonces, recordamos esto cuando hay personas que han visto el glorioso evangelio por primera vez, no vamos a dejar a ellos a instruir la lección, ¿verdad? En su primer día, pero sí pueden compartir lo que han recibido. Y podemos animar a las personas a compartir con otros, para llevar a otras personas al estar en el grupo, o para ayudar como Lidia, fue muy buen ejemplo, ¿verdad? Que ella practicaba la hospitalidad desde el principio. Podemos dejar a personas que son miembros del grupo a ayudar con algo. Si alguien, podemos decir, quien quisiera llevar algo para compartir, como un pastel, algo así, para compartir con otros, poniendo su fe en acción en maneras sencillas, ¿verdad? Y sabiendo que ellos también tienen dones espirituales para poner su fe en marcha, como nos dijo Jesús. Bueno, Ovidio, algo sobre la última pregunta, ¿algo más? Sí, pastor. Con relación a la hospitalidad que siempre fue objeto Pablo cuando hacía esas visitas, también con lo que se ha mencionado, me acuerdo de Priscila y Aquila, que siempre le dieron el apoyo a Pablo para que él pudiera dar ese servicio de evangelismo a los hermanos, ¿verdad? En esos tiempos. Sí, muchas gracias. Inclusive trabajaron juntamente con Pablo y bueno, cuántas cosas, tantas anécdotas de Pablo con Prisca y Aquila, ¿verdad? Sí, sí, muchas gracias, Ovidio, ¿verdad? Una pareja creyente que ayudaba en muchas formas. En Romanos 16 habla de la iglesia que se congregaba en su casa. En Hechos vemos que ellos llamaron aparte a Apolos para explicar a él más sobre el evangelio, y vemos que ellos también trabajaban en hacer tiendas con Pablo, también en muchas maneras, ¿verdad? Hay muchas oportunidades. Bien, gracias, Ovidio. Ejemplos muy buenos. El último pregunta de esta noche es algo muy interesante. Hay muchos estudios sobre iglesias que han mostrado que hay muchas iglesias, o grupos nuevamente plantados que crecen, y los grupos que crecen casi siempre dejan de crecer cuando tienen 75 de capacidad más o menos en el lugar, porque todo el mundo piensa, ya hemos llegado a llenar nuestro lugar, está bien. O piensan o visitas vienen y no hay donde sentarse, y tal vez no se sienten cómodos en un lugar que está completamente lleno. Entonces queremos pensar, y no porque es tan importante la cifra, ni porque es tan importante el tamaño del lugar, sino porque queremos quitar los obstáculos del evangelio en todas las circunstancias, ¿verdad? Entonces, es algo de que pensar. Entonces, si apenas están empezando, pero ya se está llenando el lugar, hay algo importante pensar. Es que cuando desde el principio el grupo va a querer alcanzar a más personas. Si empieza en un lugar donde no hay mucho espacio, tal vez desde el principio van a querer pensar, si empezamos a alcanzar a más y más personas,
si Dios nos concede esa gran bendición, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer? Las dos razones, voy a contestar la pregunta, es porque el grupo mismo puede pensar, está bien, ya tenemos el lugar lleno, tal vez no debo invitar a más personas porque no hay muchas sillas o no hay mucho espacio. Y también para las visitas a venir, personas invitadas, pueden pensar ellos al llegar, casi está lleno el lugar, ya parece que no hay cupo para mí. Entonces queremos tener un ambiente donde se puede invitar fácilmente a más y más y más personas. Bien, ok. Entonces ahora vamos a concluir con algo. Un mini discurso aquí. Tenemos el Evangelio nos motiva, ¿verdad? A considerar constantemente cómo tener espacio para las personas. No porque queremos la cifra, no porque estamos enfocados en las cosas físicas, sino porque queremos tener un lugar para poder compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Constantemente pensando en las personas. ¿Cómo voy a poder invitar a personas a un lugar donde se predica el Evangelio con menos obstáculos posibles, ¿verdad? Sabemos que el mundo, el diablo y la naturaleza pecaminosa siempre van a estar presentes esos obstáculos. No queremos tener otros obstáculos también, como falta de sillas, como falta de espacio, como otras cosas. Entonces vamos a estar trabajando en equipo, trabajando con su consejero, trabajando con los otros miembros del grupo para pensar. Cuando estamos llenos, ¿debemos dividirnos en dos grupos o buscar un lugar más amplio para que todos puedan participar y sobre todo escuchar el Evangelio? Vamos a dejar un poco de tiempo para preguntas o aportes antes de terminar. Algo más de qué quisieran hablar, pregunta, dudas. Bien, ok. Concluyendo la lección, tenemos estas tres preguntas y hay muchas, ¿verdad? Hay muchas que podemos incluir. Hoy también hablamos mucho de las estrategias que nos mencionó el profesor Matt. Y hay muchas preguntas y tal vez la pregunta más importante viene aún antes de la pregunta 1 aquí, que es la pregunta de ¿quién es? Pensando en las almas. Hay muchas preguntas, pero es importante preguntarse, ¿por qué? Porque el mensaje es urgente, hay personas perdidas sin fe en Cristo Jesús y queremos hacer todo posible para hacer llegar el Evangelio a ellos. Bueno. Antes de concluir, ¿algo más de ustedes? ¿Algo más de cualquier participante o de nuestro invitado Matt? Viviana, veo la mano de Viviana. Viviana, por favor. Y Sí. Viviana y después Sandra. Viviana primero. Sobre la tercera pregunta, ¿se puede opinar? ¿Se puede pensar? Yo lo vengo pensando siempre. Cuando se llega al 75% de capacidad, gloria a Dios, ojalá algún día tenga el 75% de capacidad en mi casa. Yo considero de dividir el grupo, de formar un líder y que hagan otra casa para juntar más gente y ir visitando, porque se puede ir turnando. Yo me reúno los viernes acá con un grupo de mujeres, en el comedor podemos entrar 8, más no. Otra hermana preparada que pueda empezar a dar los estudios, tiene 4 más, un día miércoles. Y poder ir a acompañar ese miércoles esa hermana puede acompañarme el viernes a mí, y ir así formando líderes y multiplicando grupos sembradores. Puede ser compatible. Sí. Muchas gracias, Viviana. Y qué bueno que está pensando en esas cosas.
porque son importantes, ¿verdad? Cómo debemos dividirnos, qué bendición multiplicar, y con esta pregunta ya estamos hablando de multiplicación, ¿verdad? Multiplicación de iglesias. Muchas gracias, Viviana. Sandra, ¿tendría un aporte? Sí, bueno, más bien una pregunta, pastor. Mire, es como lo dije hace un ratito, el grupo nos estamos reuniendo ahorita aquí en mi casa. En la sala de mi casa es, pues es algo grande. Ahorita están asistiendo 2, 4, 6 personas. Aún hay cupo. Pero el sábado pasado que tuvimos nuestra reunión, una de las personas comentó que si podía también cualquiera de las reuniones pudiera ser en su casa para ella poder invitar a alguna vecina o alguna amiga. Ahorita aquí se están reuniendo mis vecinos, que son los que amablemente participaron conmigo en el proyecto final de los 4 conceptos, y ellos se quedaron en el grupo. Es un matrimonio y sus 2 hijas. Entonces, mi pregunta es esta, pastor. Ellos sugirieron que podía ser una reunión en casa de este matrimonio y sus hijas, y puede ser también que si podía ser en la próxima reunión en otra casa de los que vienen aquí al grupo, y así sucesivamente. Todavía hay cupo aquí en la sala de mi casa, pero ¿qué podría ser, pastor? Mi pregunta es ¿qué pudiera ser si esas personas, si el grupo, con el favor de Dios, siga creciendo? Y ahí sí, ¿verdad? Estoy viendo cómo poder hacerle, pues, para que todos puedan estar a gusto y pues cómodos, ¿verdad? Porque ellos van a invitar a otras personas. También una amiga, un familiar. Sí. Bueno, qué bueno tener esas oportunidades. Entonces, tengo unos pensamientos, pero quisiera escuchar de nuestros compañeros primero. Habiendo escuchado de lo que nos dijo Sandra, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué dirían ustedes? Nosotros, nuestros compañeros. Pastor. Ovidio, por favor. Sí. Bueno, yo pienso que ahí lo que se puede hacer es tener grupos en diferentes comunidades, en diferentes barrios, porque lo mismo que estaba diciendo el hermano Álvaro, que hay distancias que son muy retiradas y la gente tal vez no puede viajar por no tener el transporte a la mano. Entonces, ir formando grupos para después ir pensando en consolidar un solo grupo, ¿verdad? Pero eso tiene que llevar un poco de tiempo, ¿verdad? Para que esa persona que los dirige pueda programar con ellos los días que se va a reunir con unos y los días que se va a reunir con otros, para poderlos abarcar, ¿verdad? Porque conjuntarlos en un solo sitio se le haría difícil, lo que estaba diciendo la hermana, porque cuando el espacio es pequeño, eso decía uno de los videos, la gente tiende a incomodarse y a veces se puede hasta retirar de la iglesia. En ese aspecto hay que manejar ese equilibrio para no caer en una situación, un bache, que la gente se le vaya a escapar por esa condición. Lo que decía la hermana Amelia, que el espacio que tenía era bien pequeño. Entonces, allí es donde se enfrenta cualquiera con un problema que tiene que buscarle la alternativa más viable
para resolverlo, ¿verdad? Y quedar bien con todos. La otra puede ser hacer como gradas de madera hacia arriba, tal vez unas 2 o 3 gradas hacia arriba, y ahí puede acomodar de 2 o 3 personas para poder tener un poco más de volumen, porque es la única forma siguiendo en el mismo lugar. Pero bueno, esa decisión se la dejamos a los hermanos para que puedan ver cuál idea puede ser más viable en situaciones críticas como ser poco espacio. Gracias, muchas gracias, Virio. Vamos a escuchar de una persona más y después me gustaría compartir algo contigo también, Sandra. Viviana, por favor, Viviana. Yo considero que tiene una oportunidad muy importante, la hermana Sandra, que el Señor me está dando. Porque cuando uno empieza a enseñar, es importante no tener tanta cantidad de gente, porque no todos tienen el conocimiento. Y a veces hay que explicar, volver a explicar, volver a mostrar el video, volver a enseñar. Entonces, si ella puede ir, tiene el tiempo para ir a otra casa donde se va a juntar un grupo que recién comienza y va a invitar gente, entonces para ella se le va a hacer más fácil poder tener un estudio bíblico personalizado con esas 4 o 5 personas, otro día en la semana. Y así, porque si ella está adelantada ya en unas lecciones de la prenda de mí o lo que esté estudiando, y un grupo nuevo se presenta, no puede continuar con uno y tiene que empezar con el otro. Entonces, para mí es una oportunidad muy grande que el Señor me está dando para enseñar otro grupo. Yo iría y enseñaría del principio a ese nuevo grupo y continuaría con las lecciones que tengo en mi primer grupo. Eso, no sé, es lo que yo pensaría y lo que yo haría. No sé si está bien, profesor. Sí, gracias, Viviana. Y tal vez más adelante juntar los dos. Sí, muy bueno. Gracias, Viviana. Una persona más. Jesús, por favor. Sí, pastor. Bueno, qué bueno que me están dando la oportunidad. No, es para expresar pues una circunstancia particular, ¿cierto? Que estoy viviendo y relacionarla con el caso de la hermana, ¿cierto? Pues ya todos conocen mi palmarés. Yo soy docente. Trabajo en el sector rural del municipio de Zaragoza, en Antioquia, Colombia, ¿cierto? Entonces, por acá es muy dispendioso, ¿cierto? Es muy rico cuando se habla de carros, de motocicletas. Acá en el campo no se puede utilizar eso porque no hay forma, ¿cierto? Por acá, esta parte de Colombia es olvidada, no está muy por el gobierno, entonces escasos caminos carreteables, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que me toca? Muy difícil sacar la familia porque viven muy lejos, entonces donde puedan agrupar en familias, hayan 2 o 3 familias que vivan cerca, ahí aprovechar el momento, ¿cierto? Y el que le toca hacer el recorrido, entonces iniciar con las visitas, ¿cierto? Y en este caso, yo trabajo de lunes a viernes en la institución educativa, entonces me queda el sábado y el domingo para hacerla, yo le llamo correrías, ¿cierto? Para poder salir y visitar en el momento visualizado 2 grupos, ¿cierto? En veredas diferentes a donde yo vivo y que están alejaditas. Entonces me toca salir y de pronto dialogar con ellos, que ellos puedan, ¿cierto? Si podemos el sábado, entonces el sábado yo hago las 2 visitas, o el domingo se hacen las 2 visitas, ¿cierto? Entonces es que aquí es por obligación, ¿cierto? Que en este caso el líder que soy yo, que es el portador de la palabra, a moldarse a ellos. Otra circunstancia que se maneja muy difícil acá es la parte académica, ¿cierto? Las personas adultas son analfabetas, no fueron a la escuela, no saben leer ni escribir. Entonces, esta situación yo la había manifestado
un curso pasado, ¿cierto? De cómo llegar, porque acá nosotros no tenemos forma de videos, los 4 conceptos yo lo hice con mi móvil, con mi celular, ¿cierto? Porque no había forma si no era lo único que teníamos a la mano y una señal muy deficiente. Entonces, pastor, era para manifestar estas circunstancias y el por qué tenemos las familias muy separadas, entonces hacerla de esa forma es prácticamente que obligado porque no hay otra forma. Gracias, pastor. Gracias, Jesús. Gracias, Viviana. Gracias, Ovidio. Sandra, ¿qué dices? Pastor, pues muy buenas sugerencias, ¿verdad? De parte de mis hermanos. Se me hizo algo muy, muy bueno lo que la hermana Viviana me recomendó y tiene mucha razón, mucha razón porque eso era como me tenía pensando, dije, bueno, el grupo está creciendo y sé, ¿verdad? Mi fe está puesta en el Señor que este grupo va a estar creciendo y creciendo. Yo espero 2 personas nuevas, espero para este sábado. Entonces, ¿cómo voy a hacerle para empezar de nuevo con un concepto o cuando ya las otras personas, ya por decir, ya recibieron el concepto del pecado, de la gracia o la fe, y otros van apenas a comenzar o otros ya lo terminaron? Entonces, eso me ayudó mucho que ella comenta que yo tenga que empezar con las personas nuevas, aunque sea en otra casa, en otro lugar. Yo trasladarme a la casa de alguien, ¿verdad? De gente nueva que está empezando a estudiar. Yo aquí vivo en un ejido. Estoy a 20 minutos, 15 o 20 minutos de la ciudad. Aquí no hay como que en la esquina pasa el bus. Aquí tiene uno que tener auto para poder uno salir hasta la ciudad. Entonces, las personas que han venido aquí al grupo o son vecinas, como los vecinos que estuvieron conmigo en el proyecto final, la familia que se quedó en el grupo, o son personas que vienen en auto. ¿Por qué? Porque vivo retirada, estoy en un rancho, en una ejido rural. Entonces, como dice la hermana Viviana, ¿verdad? Si voy a empezar con personas nuevas, entonces tengo yo que trasladarme a donde ellas están viviendo, a la ciudad o donde ellas me digan. Y así sucesivamente, si tienen invitadas, ahí sus vecinas o algún familiar, bueno, pues ahí se tiene que formar otro grupo. ¿Usted qué me dice, pastora? ¿Usted qué? No. A mí se me hizo muy bien lo que sugirió la hermana Viviana. Sí, de acuerdo. Y todo tiene que ver con esa pregunta y lo que nos dijo también Jesús y Ovidio. La pregunta, ¿quiénes son, verdad? Entonces, si son personas que viven lejos, bueno, vamos para ellos motivados por el Evangelio. Si son personas que necesitan instrucción como privado, más individual, tal vez vamos a empezar con 2 grupos que eventualmente, con el favor de Dios, se van a juntar en uno. Pero lo que es la pregunta, ¿quiénes son, verdad? ¿Cuándo y dónde? Tiene que ver con quiénes son y preguntarles y cómo podemos llevar el Evangelio a ellos. Bueno, muchas gracias, Sandra, por la pregunta y gracias a Dios por las oportunidades y gracias a todos ustedes por la participación hoy, ¿verdad? Que clase ya terminando un poco tarde, entonces les voy a mencionar solamente 2 cosas para el proyecto final. Hay 2 opciones y les voy a mencionar mucho más en las clases que vienen. Entonces, 2 cosas. Opción 1 es usar las 7 preguntas con el grupo. Entonces, si ya tienen un grupo o ya tienen personas interesadas, sería involucrar a ellos en las preguntas, usando las mismas preguntas y después enviar un informe a mí, ¿verdad? Entonces,
usar las 7 preguntas, usarlas como punto de partida para una conversación sobre la visión del grupo sembrador, para que no sea solamente la visión de una sola persona, sino de todos en el grupo para alcanzar a más, ¿verdad? Entonces, usar las 7 preguntas es opción 1. Opción 1. Y opción 2 es evaluar una propuesta nueva para los grupos sembrador. Entonces, ya estamos desarrollando una propuesta nueva. Estamos hablando de formas de multiplicar iglesias aquí en la clase. Para los que elijan la segunda opción, les voy a enviar una propuesta nueva que incluye 5 componentes. Ustedes pueden evaluarlo, cada componente en forma escrita y enviármelo. Entonces, esas serían las 2 opciones. Una tiene que ver con las 7 preguntas. Otra es evaluar una propuesta nueva para los grupos sembradores. Ok. Mucho más, les voy a compartir mucho más, solamente es para introducir el proyecto final. Concluyendo la lección, vamos a estar aquí con el favor de Dios otra vez el lunes. Les voy a enviar esta vez un solo video para la lección que viene y me gustaría que contesten una pregunta. También voy a poner esta pregunta en el grupo, pero tiene que ver con el uso de Miguel Cervantes. Habla de Miguel Cervantes en el video. Me gustaría escuchar de ustedes qué opinas del uso del Miguel Cervantes en el video. Bien, mucho contenido hoy en la clase. Gracias por su participación muy buena. Siempre es de mucha ayuda pensar en las situaciones actuales que tienen ustedes y escuchar las voces de todas las personas, escuchando consejos de personas de todas partes. Nuestra hermana Sandra pregunta desde México y tuvimos la bendición de recibir pensamientos de Argentina, Colombia y también de Honduras. Qué bendición escuchar opiniones tras los kilómetros, pero unidos en la fe. Vamos a unirnos en la fe, así vamos a concluir con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de estar aquí juntos para estudiar tu palabra y crecer por medio del estudio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a considerar las almas alrededor de nosotros para que podamos conectar las almas con el Evangelio que da vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Y después de orar, se me olvidó mencionar que nuestro hermano Camilo no está porque se murió su tío y está con su mamá. Entonces, en sus oraciones esta noche, por favor, de recordar a Camilo y su familia, por favor. Claro que sí, pastor. Sí, cómo no. Bueno, Que tenga Dios buena noche. Para Bendiciones. todos, Buenas noches. Buenas noches a todos. buenas noches. Buenas noches, chao. Un abrazo, Dios les querido Marco. bendiga. Saludos. Gracias, profe. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Un Buenas gusto, noches. Maribel, Lisa. Gracias, profesor Igualmente, Mario. Lidia. Un gusto. Lo comunico, Joel. Buenas noches a todos. Buenas noches, Martín. No te saludé. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Felicidades. Con Joel, hombre. Son igualitos. Bueno. Buenas noches y bendiciones. Bendiciones. Hasta luego. Bueno, adiós.